Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les tengo un grandioso video. Este video va a tratar sobre llantas. Vamos a conocer todo lo relacionado y todo lo que tiene que ver con las diferentes marcas, referencias y componentes de llantas, algo que es muy esencial al momento de rodar en nuestras motocicletas. Vamos a ver de alguien conocedor en el tema de llantas y de la experiencia de dos pilotos que han usado estas llantas en sus motocicletas, que son las que ven al fondo. Entonces los invito a que se queden en el video y acá les dejo las redes sociales, no solamente del canal, sino de ellos también, para que los sigan si desean. El día de hoy nos encontramos con Carlos, el especializado en llantas y el conocedor sobre todo este tema. Y vamos a conocer un poco de él, qué es lo que hace y qué es lo que sabe. Vamos a ir poco a poco, pero por ahora vamos a conocer sobre él. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco sobre ti, Carlos. Vale, mira, hace algún tiempo creamos Ruta 94 y Ruta Racing. Nos especializamos en todo el tema de llantas para moto. Más que todo enfatizado en que todos los pilotos sepan para qué se utiliza una llanta, sepan cuáles son las características propias de cada llanta, para así sacar el máximo provecho, porque ha pasado mucho, me ha pasado a mí, le ha pasado a varios pilotos que compran cierto tipo de llantas y no alcanzan a sacar el 100% del rendimiento de la misma. Carlos, cuéntanos qué llantas de media gama existen en el mercado, qué referencias de media, o sea, cuando digo de media gama, sus llantas que entre costo y beneficio están muy equilibradas. Mira, básicamente en ese aspecto de costo-beneficio es muy reducido lo que es el mercado. Muchas personas se van a hablar de SIA, Timsun, entre otras. Yo personalmente no las recomiendo mucho. A mi gusto y a mi parecer en Ruta 94 no las comercializamos por gusto propio. Hay una referencia que sí es conocida y es muy buena, es el tema de las Corsa. Las Corsa son unas llantas que tienen un rendimiento alto en tema de kilometraje y pues obviamente por ende en agua. Ok, en lo que sabes, ¿cuál es el tope o cuáles son las referencias o marcas topes de gama en una llanta? Hay un tema un poco controversial en eso, y es de que la misma llanta que a alguien le puede parecer muy buena, a otra persona no le va a servir, por unas ciertas características que son propias de cada marca. Por ejemplo, cuando hablamos de una marca Bridgestone no la puedes entrar a comparar directamente con una Pirelli, solamente por la huella de contacto. Vamos a tocar el tema que a muchos les importa. ¿Qué referencias y marcas recomiendas dependiendo a la persona que va de la casa al trabajo o al estudio, o solamente sale una o dos veces al día más o menos y eso que es para transportarse? ¿Qué referencias son ideales en tu conocimiento para esas personas? Dale, mira, me gustaría antes de tratar ese tema, como contextualizar un poco a los youtubers. Y es de que lo primero que nosotros debemos de hacer es, con ese tipo de motos, vamos a encontrar tres segmentos diferentes. La persona que normalmente sale a viajar, la que utiliza la persona, la moto en la ciudad y la que normalmente sale a candelear. Entonces ya partiendo desde ese punto de vista ya podemos empezar a desglosar un poco más las llantas, ¿cierto? Digamos, si tú eres una persona que normalmente sale a viajar, viajas mucho, cada 8 días, cada 3 días, tienes recorridos muy largos de la casa al trabajo, estaríamos buscando una llanta que tenga un recorrido pues, que entre costo-beneficio un poco alto, porque el desgaste de la llanta va a ser amplio. Podríamos hablar de una Ángel GT, en el caso de las Corsas podríamos hablar de una Corsa 123, y entre esas dos referencias estaríamos hablando de esa. Ya en tope de gama, por ejemplo en alto cilindraje, estaríamos hablando de una T30, T31, estaríamos hablando de un Ángel GT, Ángel City, entre otras marcas. Por ejemplo, la GT601 también es una llanta muy buena, pero pues como te digo, o sea, como a ti te puede servir, a otra persona no le puede servir, ya es cuestión de ir probando poco a poco, que son referencias que básicamente te pueden estar durando 15.000, 18.000 kilómetros según el cuidado que tú le des a tus llantas. Ok, perfecto. En ese tema, lo que dijiste, persona que viaje, que salga a recorrer. Ya lo que es de pronto quizás una persona
que trabaje en una motocicleta, ya sea como muchos que estarán viendo el video, mensajeros, técnicos de redes, domiciliarios, transportadores, bueno, hay muchas profesiones que manejan este tipo de vehículo como un medio de ayuda. ¿Qué, qué referencias, qué marcas son adecuadas? Porque se sabe que la gran mayoría buscan que tengan un buen agarre y a la vez pues que no se desgasten tan prematuramente. Pues mira, lo primero que hay que ver es las características que tú me dices. Un mensajero pues no va a utilizar una Ninja 300 pues para ir a repartir, ¿cierto? Ni tampoco pues una KTM. Pues estamos encontrando que es un segmento de una Pulsar, una RTX, o sea, es un segmento no bajo, es un segmento, unas motos que son para eso. Y hay dos llantas de Corsa que literalmente te van a desembalar. Estamos hablando que la duración puede estar superando los 20.000 kilómetros y es el caso de la Sport Rain y la S123, ¿cierto? Hay ya otras referencias que entrarían dentro de ese mismo segmento, no tienen tanta duración, pero funcionan muy bien en agua y tienen un rendimiento muy óptimo, y ese costo-beneficio que estaríamos hablando ahí es aceptable, que sería la Angel City. Ok, y en lo que es terrenos, ¿solamente en Ruta 94 manejas pistera o también manejas llantas, lo que es doble propósito? Dale, mira, nosotros en Ruta 94 manejamos casi todas las llantas. Estaríamos hablando de cuatrimotos, estaríamos hablando unas llantas 50-50, 50% off-road, 50% pista. Manejamos lo que es 50-50, 50% pista, 50% calle, llantas totalmente de pista. Manejamos un segmento muy amplio en el tema de las llantas. Lo que sí nos enfocamos mucho es en el tema del rendimiento óptimo de cada llanta. Entonces, por ejemplo, la llanta que es 50-50 para terrenos off-road, tú debes de tener cierto tipo de características para que le saques también el máximo provecho a eso. También intentamos hacer eso mismo en pista. Entonces, con base a eso vamos a pasar a lo que es una pregunta quizás muy importante. ¿Qué factores se debe tener en cuenta al momento de adquirir o ir a comprar una llanta? El principal factor que uno debe tener es saber para qué vas a utilizar tu llanta, ¿cierto? Porque si tú sales, por ejemplo, a repartir como domiciliario y metes una Alfa 14 por ser una llanta top del mercado que agarra excelente en seco, pues a los 3 meses estás cambiando prácticamente de llanta, ¿cierto? Entonces, primero que todo, saber para qué vas a comprar la llanta, ¿cierto? Segundo que todo, comprar una llanta buena. Muchas de las personas creen que comprar una llanta buena significa invertir en ese momento y que la llanta me dure 3 meses. En realidad no. Lo que pasa es que estamos hablando que estás invirtiendo en una llanta que no es del segmento. Una llanta buena como la Angel City, básicamente le puedes estar sacando 17.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, todo depende del aire que tú le des y pues, o sea, que la mantengas calibrada con el aire, que no la dejes bajar más de lo que dice el manual, entre otras cosas y tipsitos que poco a poco tú como motociclista vas aprendiendo, que le vas sacando poco a poco la moto. Ok, teniendo en cuenta eso, muchas veces vamos a comprar lo que son llantas y nos dicen, bueno, esa llanta está compuesta de tal cosa, tiene tal cosa, tiene, bueno, esto y eso. ¿Qué, o sea, qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de nosotros ir a comprar una llanta para usarla? Dale, mira. No, tú no vas a encontrar quien te diga eso tiene un componente tanto de silicio, tanto de humo negro, tanto de otros materiales, porque es muy difícil encontrar esa información pues en el mercado, ¿cierto? Entonces, básicamente hay dos cosas por las cuales tú te enfocas. Uno, que el caucho sea un poco duro, y dos, que tenga una cantidad de grietas mucho mayor en el caso de que si la necesitas para filtrar el agua, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? Por ejemplo, esta es una Angel GT. Esta es una evolución de la llanta que le instalamos a tu moto. Viene derivada del MotoGP. No significa que tenga un desgaste amplio, sino que todos estos surcos que vas a encontrar en la parte de acá filtran de una forma eficiente lo que es el agua. Entonces, entre más surcos tenga una llanta, más va a filtrar el agua, ¿cierto? Sí. Y obviamente que tenga una posición correcta. Por ejemplo, sé que en el caso de Pirelli, en el caso de Bridgestone, utilizan modelos 3D y los ponen a fluir con un agua, por decirlo de esa forma, cosa que saquen el máximo rendimiento de ese grabado. De ese grabado. Correcto.
Entonces acá ya vamos a encontrar que esta llanta tiene un compuesto de sílica un poco mayor en comparación con otras referencias que pronto te estaré mostrando. La sílica es un componente que hace que la llanta, aparte de que dure un poco más, conserva más el calor dentro de la llanta, y adicional a eso que se separa muy bien del agua. Entonces entre más sílica tenga una llanta, mejor rendimiento va a tener. Marcas que tengan mucha sílica, las llantas que son de turismo como esta llanta, Corsa también tiene un componente alto en silicio, Dunlop también tiene un componente alto en silicio. Claro que eso no es propio que todas las marcas te vayan a decir, no es que tenemos un porcentaje de sílica o de silicio en las llantas. O sea, eso ya es muy propio de cada empresa, cómo desarrolle cada tecnología de cada llanta. Entonces, para las personas que de pronto nos movemos en la ciudad y también que nos guste viajar, ¿cierto? Para terrenos como que lluviosos, es muy bueno y es recomendable estas Pirelli, las que mencionaste, como para el agarre en agua. Correcto. Estamos hablando que esta llanta tiene un excelente agarre en agua, en mojado. También lo que sería la versión anterior, no versión anterior, sino como la gama un poco más atrás, que sería la Angel City. También la Corsa. En el caso de las Bridgestone estaríamos hablando de la C30, T31, entre otras. Entre Dunlop también estaríamos hablando de la Sport Max, que ya es una llanta un poco más robusta, y la GT601, que es una llanta de una gama un poco más, no gama más abajo, sino que es como para otro segmento de motos más pequeñas. Bueno, Carlos, con base al mito que se tiene, que muchos piensan y saben, es de que si una llanta tiene muy buen agarre en mojado, se va a desgastar muy fácil en un terreno seco. ¿Qué tan cierto es ese mito? Pues mira, desde nuestra experiencia y toda la información que hemos recibido pues de capacitación, sería totalmente falso. ¿Por qué? Las llantas que funcionan muy bien en mojado tienen una cantidad de sílica mucho más amplia. Entre más sílica tenga una llanta, mejor rendimiento, más kilometraje te va a brindar. Lo que sí va a ser caso contrario es de que entre mejor funcione la llanta en mojado, menor va a ser el funcionamiento cuando se calienta demasiado la llanta. O sea, es decir, para que de pronto los que están viendo no nos entiendan, la sílica ayuda no solamente a agarrar y a tener un buen contacto en un terreno mojado, sino también en un terreno seco, y a expandir la duración de una llanta. O sea, la sílica o ¿qué otro nombre tiene? Silicio, sílica. Ok, entonces ya sabemos, si vamos a buscar una llanta que nos agarre en mojado, pero también nos dure en seco, buscar una llanta que tenga compuesto de sílica, y sobre todo como las que él ha mencionado, como esta Angel GT o la Angel City, pues que es la antecesora de esta llanta. Entonces, pero también nos dice de que no necesariamente una llanta que funcione bien en el terreno mojado, o sea, que no tenga este compuesto, ¿cierto? Que no tenga ese compuesto va a durar tanto. Entonces hay que buscar, para los que desean durabilidad y agarre en los dos terrenos, una llanta con sílica. ¿Por qué entonces las llantas que no tienen este compuesto de sílica se desgastan tanto? A pesar de que de pronto tengan muchas ranuras, porque tienen una duración menor. Dale, lo primero que todo es que no segmentan la llanta. Entonces, acá ya estamos hablando de una llanta que es radial, que es como arman la llanta al momento pues de la construcción, ¿cierto? Vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso de esta, tú vas a encontrar que tiene dos segmentos. En el segmento del centro encontramos un componente de sílica aún mayor en comparación con los lados. Eso es lo que nos va a dar es más agarre por los lados y mayor duración por el centro, ¿cierto? Sin decir que en los lados no tenemos sílica, tenemos un componente de sílica muchísimo más amplio. Caso contrario sería con la Diablo Rosso 3. Esta sería la evolución de la Diablo Rosso 2. Acá ya vamos a encontrar un compuesto de carbón negro muchísimo más amplio y una tecnología derivada de MotoGP, de lo que sería SDK Motul. Vamos a encontrar que ya encontramos más carbón negro, tanto en la parte central como en los laterales, lo que nos va a dar mucho más agarre en seco, pero la duración no va a ser tan amplia como lo que sería la Angel GT. Acá ya encontramos una llanta de ciudad. O sea, tanto esa como la S21, S22, Diablo Rosso 3, estamos hablando que es una llanta de ciudad, sino que tiene ciertos comportamientos como la carcasa interna que nos permiten ir a un track day para probar la llanta. Cuando hablas, bueno, vamos a comenzar ahí. Cuando hablas de la carcasa interna, ¿a qué te refieres para que de pronto la gente entienda? Dale, la carcasa interna corresponde, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado lo que es una llanta convencional, llanta radial, llanta Hyper Sport. Las llantas convencionales tienen una cantidad de capas de lona sujeta a cada empresa, entonces pueden ser 7, 8, 9, 10. En el caso de, por ejemplo, las
de Harley Davidson tienen hasta 12, 13 capas de lona, que eso hace que la llanta sea una llanta mucho más robusta, por decirlo así. Las llantas radiales ya encontramos que tienen 2, 3, 4 capas de lona y unas fibras de hilo, de acero, que hacen que la llanta sea mucho más estable, por ejemplo, entrando a curvas, saliendo de curvas, dando la moto recta. Y adicional a eso, también encontramos lo que son las paredes laterales dentro de la carcasa interna. Entre cada una de las empresas tienen una tecnología propia, que es de la que la llanta sea mucho más cómoda, o ya buscan que cuando estás corriendo se pueda como doblegar un poco más para que puedas sentir más en la cintura o en el cuerpo cómo se está comportando la moto en seco. Ok, o sea, para los que de pronto no caparon muy bien eso, las llantas convencionales tienen más capas de lona, ¿cierto? Las radiales tienen menos capas de lona, acompañado de unos hilos metálicos que le ayudan a su rendimiento. Y además de que tienen una forma la cual les da la propiedad para meter a pista, ¿correcto? ¿Cierto? No siempre, pero por ejemplo en el caso de las Diablo Rosso 3, Diablo Rosso 2, S21 y S22 sí nos permiten ese tipo de cosas. Ok, perfecto. En cuanto a la información que una llanta nos da, ¿cómo cómo saber interpretar esa llanta que vemos que tiene la llanta alrededor de su perfil un grabado? O sea, muchos no solamente se basan por la medida y la marca. ¿Qué otra información nos brinda una llanta en la cual nos proporciona mucha más información? Pues lo primero que vamos a encontrar es el nombre, ¿cierto? En el caso pues de esta llanta, Diablo Rosso 3, medida 150-60 R17. La R corresponde a lo que sería una llanta de construcción radial. Correcto. No todas las llantas no todas las llantas tienen esa R en la llanta, en la información. En el caso de tus llantas vas a encontrar 140, 70, 17. La R ya no se encuentra. En el caso, por ejemplo, de mi compañero, él ya montó unas Alfa 14, acá tenemos una, eso sería ZR. Esas letras que vemos al lado de las medidas de las llantas, ¿a qué corresponden? MC, sí. MC corresponde a motocicleta, 66H corresponde al índice de velocidad, índice de carga. No sé si puedes buscar una tablita donde te muestra directamente cuál es el índice de velocidad, índice de carga de cada llanta, por ejemplo. Acá se les estaré dejando. Adicional a eso también vamos a encontrar lo que sería la rotación de la llanta, el fabricante de la llanta, unas instrucciones o ya directamente lo que sería la fabricación de la llanta. No siempre todas las llantas son hechas, por ejemplo en el caso de Pirelli en Alemania. También vas a encontrar que unas son hechas en Brasil, otras son hechas en China, y entre otras partes pues del mundo, ¿cierto? Muchas personas, con lo que dices, muchas personas dirán, ah, no, es que eso chino no sirve, eso es la réplica, eso ¿para qué? ¿Es verdad o no? No. Hay un mito que de hecho hasta a mí también me cuesta creer, y es de que muchas de las cosas que nosotros utilizamos son hechas en China y no sabemos. Entonces, si tú vas a China y compras algo, como puedes encontrar calidad, como puedes encontrar algo muy malo. Correcto, entonces ya sabemos más o menos cómo leer, interpretar toda la información que nos brinda una llanta para tener muy en cuenta o basarnos en eso a lo que queremos saber sobre una marca, una referencia. ¿Qué más de pronto podemos encontrar o qué de pronto nos puede aportar una llanta? Cuando uno sale a comprar una llanta, aparte pues de saber qué llanta vas a encontrar, lo importante es saber el DOT. El DOT es la fecha de fabricación de las llantas. Yo las llantas las comparo mucho con lo que serían los quesos. Hay que dejarlas madurar, hay que saber cuándo es el límite del queso de la llanta. ¿Por qué? Las llantas tienen una maduración aproximadamente 6 meses, 4 meses, 8 meses, depende ya directamente del fabricante y qué componentes utilice, ¿cierto? De ahí para adelante la vida útil de la llanta pues estaríamos hablando de 3 años y medio, 4 años. Depende del cuidado de quien compre las llantas, el almacenamiento, qué tanto les va a tener la vida útil de la llanta. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que una llanta por lo general tiene una vida útil de 4 años. De ahí para adelante ya es muy factible que la llanta se cristalice. ¿Cómo identificamos una llanta cristalizada? No sé, pues ahora que está como medio lloviendo, en la parte de acá, si ves, las goteras se van. En las llantas cristalizadas, lisa, correcto. Si muy liso. En las llantas cristalizadas tú vas a encontrar desde que el agua
queda como si fuera como en un cartón. Y cuando tú tocas la llanta no encuentras... Como que se humedece, como que se absorbe. Como, sí, no es que se absorba, se siente, es el hecho de sentir. Entonces, si tú coges esta, es como un plástico, como el caucho. Cuando tú coges ese tipo de llantas que ya están cristalizadas, es como si tú sintieras que estás cogiendo un cartón muy grueso. Ya, mucho depende también, el color nos da alguna información sobre eso, o eso no importa si de pronto muchas veces que uno va a una parte y está amarilla, no sé, o eso está todo raro. Dale, ¿Eso hay que basarse en eso o no? mira, cuando está amarilla, básicamente es porque absorbe polvo de la calle. O he encontrado en muchas partes que les ponen, para que sean bonitas para el cliente, que les ponen como, ¿cómo es que se le dice eso? No, lo, glicerina o, ¿qué es lo que le echan a las tapas? De la silicona. O les echan silicona para que sean más bonitas para los clientes. Nosotros en Ruta 94 nos enfocamos en dos cosas. Uno, no aplicamos nada a las llantas. Si tú ves, como nos llegaron directamente de Pirelli, las entregamos, ¿cierto? Lo que sí intentamos es limpiarlas un poco. Y dos, si tú ves el DOT de esta llanta, fue creada en enero de este año. Mira, tú vas a encontrar 0320. ¿El 03 a qué corresponde? El 03 corresponde a la semana de fabricación. O sea el que 20 es el año. correcto, entonces estaríamos hablando que es la tercera semana de enero del 2020. Entonces eso es lo que nosotros intentamos darle a nuestros clientes, como la mayor respuesta de la llanta, o donde se encuentra con su capacidad óptima para que sea utilizada, ¿cierto? Bueno, Carlos, como estábamos hablando de esta Dunlop Sport Max, cuéntanos un poco sobre esta llanta, que incluso veo que es de las pocas que vienen así como forraditas, todas bien cuidaditas. Cuéntanos un poquito sobre esta llanta. Dale, mira, lo primero que vamos a encontrar, y algo que sí van a notar, es que son tres llantas diferentes que hemos mostrado en este momento. Vimos una llanta un poco más turismo, vimos una llanta más de calle, enfocada a lo que sería pues alto rendimiento, y ahora tenemos esta Alfa 14. Esta Alfa 14 ya trae una construcción totalmente diferente a las dos que hemos visto. Estamos hablando que ya tiene una composición, depende de la marca, una o dos capas, y ya no solamente estamos viendo en la parte central lo que serían los hilos en acero, sino que ya es en todo el recubrimiento de la llanta. Acá ya lo que vamos a encontrar es una llanta que tiene muy poco grabado. Como te decía anteriormente, el grabado lo que hace es filtrar aún mucho más el agua. Esta trae un menos grabado, pero lo que sí vamos a encontrar es de que tiene más contacto con el piso. Eso lo que nos va a dar es más agarre al piso, y pues por la oportunidad de poder correr más, ¿cierto? Las anteriores llantas no tienen como ese tipo de comportamiento. Acá ya estamos viendo una llanta 50-50. Es una llanta que tiene 50%, pues la funcionalidad es 50% calle, y el otro 50% es más enfocado a pista, ¿cierto? De acá, pues en el caso de Pirelli, en el caso de Michelin, ya vamos a encontrar llantas superiores como esta misma referencia, 50-50 hasta 100-0, que sería 100% pista. Ok, una llantica de estas, ¿en cuánto se puede encontrar en el mercado? Dale, el valor en el mercado corresponde a muchos factores, ¿cierto? La medida y cuándo la compraron. Pues en el caso de nosotros, como vendemos llantas de última importación, si mantenemos según el dólar como se importan las llantas de acá a Colombia, vas a encontrar una persona que compró esta llanta hace 1 o 2 años a un precio mucho menor al de ahora, pero pues la está vendiendo todavía como la había comprado él. Entonces no hay como unas razones propias de más o menos cuánto vale. Esta en este momento puede estar entre los 380.000 pesos hasta los 460.000 pesos. Esa, media 160, 140, 70, 17. Pues espero que Carlos les haya podido dar una corta pero resumida información, ya que es una información muy amplia, que sería un video incluso de 2-3 horas. Entonces acá tratamos de resumir todo lo posible de estas llantas, que son las más conocidas y que son como del mejor tope. ¿Qué más tienes para decir, Carlos? Dale, no, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos en Ruta 94 pues para poderles asesorar y sacar como el máximo provecho a todos, porque créeme que el conocimiento es un factor muy importante pues en este tema. Y lo primero que deben de hacer, pues un motociclista lo primero que debe hacer es comprar sus buenas llantas cuando compra su moto.
Bueno, entonces, por ahora hemos terminado con lo que es Carlos. Recuerden seguirlo en sus redes sociales, pedirle más información si así lo desean, que acá también en la descripción les dejaré todos los links. Entonces, Carlos, muchas gracias por estar acá en el canal. ¿Qué más quieres decir, por aportar o algo? No, nada, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos abiertos pues para poderles responder, listo. Y no, buenas vibras. Bueno, ya para ir terminando el video, vamos a conocer la experiencia de dos pilotos de Ruta 94 que actualmente manejan llantas de Carlos de Ruta 94. Vamos a conocer qué llantas maneja James en su Ninja 300. Muy buenas tardes, James. Cuéntanos un poco sobre qué marca y qué referencia tienes actualmente y cuál ha sido tu experiencia. Muy buenas tardes, en este momento yo manejo Alfa 14 en medida 140 de 70 y 110 de 70. Estas son las medidas originales recomendadas por Kawasaki para mi moto. Yo recomiendo más que todo utilizar medidas originales porque así no se le altera tanto velocidad final como en trazado de curva. Son llantas Hyper Sport que tienen muy buena huella de contacto, me parece que son full como tanto para autódromo como para cartódromo, tiene muy buena huella de contacto y muy buena salida de ahí del agua. Cuéntanos un poco, ¿hace cuánto la tienes? La llanta, pues así por tiempo la tengo como desde el principio de año, pero si nos vamos a kilometraje, más o menos como 8.000 kilómetros. ¿Y cómo llevas la vida de la llanta? ¿Está a media vida o ya está para, de pronto quizás para cambio? Ya está para cambio. ¿Crees que de pronto en tu experiencia como piloto en lo que es cartódromo y en autódromo, crees que es una duración acorde a lo que al tipo de conducción que tienes y acorde a lo que esperabas o de pronto te quedó faltando o está de sobra el kilometraje, el rendimiento de esta llanta? Me parece que es una llanta que aguanta mucho, a pesar de que uno la ahora la está exigiendo al máximo. En cartódromo, si ustedes saben, es un asfalto ahí diferente, en el autódromo es distinto a también a la autopista. En cartódromo se puede desgastar más fácil ahí las llantas porque son frenadas más duras, son curvas hay más exigidas. En autódromo también porque son curvas más rápidas, o sea, las llantas se calientan hay mucho más, pero usted le puede sacar más el provecho en el autódromo. Yo la recomiendo mucho porque me parecen que duran bien, me parece que el precio es algo elevado, pero duran. Entonces, para el que tenga de pronto una Ninja 300, son las perfectas para aquel que quiere salir a candeleo o los que incluso corran, ya sea en un cartódromo o en Bogotá, en un autódromo. ¿Crees que son las indicadas o hay otras que de pronto quizás quieras probar o te quedas definitivamente con ellas? Yo digo que pues eso es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de manejo, no todo el mundo le dedica tiempo como en la posición y bueno, sí, son muchos factores. Es dependiendo como que la prueben, si les gusta, no les gusta y por qué. O sea, es Muy relativo. sí, es muy relativo porque no a todo el mundo le gusta. Pues a mí me ha ido muy bien. Yo la llanta yo la probé en una Pulsar NS y me fue muy bien. Entonces ya cuando pasé la Ninja 300 se la volví a meter con confianza y pues hasta el momento me ha ido muy bien. Ok, James, muchas gracias por compartirnos un poco sobre tu experiencia. Son muchas cosas que decir, pero pues tratando de hacer el video un poco más corto. Vamos a pasar ya a conocer la experiencia del otro piloto de Ruta 94. Y ya para terminar, ya ahora sí, nos encontramos con Esteban. Él actualmente maneja una KTM RC200 que en este momento ¿qué marca y qué referencia tienes en tu RC200? Bridgestone Atlas S21 uso. ¿Qué En la RC uso esas llantas. tienes, por lo que sé, también otra RS200 de Pulsar? ¿Qué llantas tienes en este momento?
Pues la verdad, como tal, a ver, yo me explico primero, entro un poquito en introducción. Yo aprendí en la calle a manejar pues moto como tal en una postura más adecuada, más deportiva, en la autopista. Me considero un piloto de calle, pero con buena técnica. Entonces, pues en base a todo eso, a mi experiencia como tal, puedo decir que he probado varias llantas en mi Pulsar RS200, que fue mi primera moto. He probado las Pirelli, las Michelin y pues en este momento uso Atlas, que son las actualmente, bueno, con esas me caso, pues mejor dicho. Me gustaron mucho, como dijo mi compañero, es de probar y de probar llantas hasta que das con unas con las que te sientas cómodo y te gusten y te sirvan para el tipo de manejo que tú le das a la moto. ¿Hace cuánto tienes estas Batlats en tu RC200? Bueno, resulta que mi historia con las Batlas pues empieza después de que con mi RS pues yo veía que no tenía como un rendimiento óptimo, no les podía sacar todo el provecho a mi moto cuando yo bajaba acá a la autopista. Porque yo quería aprender más, pues, por ejemplo, de postura y de trazos por curva. Entonces, esas llantas como que no me dan esas sensaciones o no me lograban llegar a ese punto, pues, de que yo dijera que estaba satisfecho con ellas y podía lograr lo que yo quería. Entonces me asesoré, busqué en varios locales, incluso pues con Ruta 94 también me asesoré y ellos me recomendaron las Batlas. Entonces, desde ese momento, pues la verdad todo cambió. Ya aprendí a trazar mejor las curvas, las llantas fueron... Entonces, desde ese momento que empecé a usar esas llantas, la verdad, mi tipo de conducción cambió totalmente. Como piloto de calle las recomiendo. Obviamente, pues, como les digo, es para el tipo de uso que ustedes le den. En mi caso, las Batlas tienen compuestos que hacen que la goma se caliente y queme el caucho. Entonces agarran muy bien en el pavimento seco, que es para el tipo de conducción, vuelvo y repito, que yo doy a mi motocicleta. Entonces, no, recomendadas. Durabilidad, excelente. O sea, tampoco es que voy a decir que duran muchísimo, pero tampoco voy a decir que duran poco, no. Están en una durabilidad promedio. Y no, las llantas como tal, excelentes, muy buenas, costo-beneficio. O sea, la verdad, no son unas llantas súper costosas. Tampoco son unas llantas baratas, pero para ese tipo de manejo, que ese tipo de manejo siempre, pues buscando en ese mismo promedio de marcas, otras llantas que utilicen ese tipo de manejo son un poquito más costosas. Esas son como las más accesibles y a las que mejor le puedes sacar rendimiento. Perfecto, Esteban. Muchas gracias por compartir la experiencia en el canal, gracias por venir. ¿Quieres agregar algo? Sí, pertenezco a dos grupos acá en Manizales y me gustaría pues que ustedes fueran y lo siguieran. Sí. Pertenezco a Rospin Racing, que por acá les voy a dejar el arroba pues para que vayan y vean el contenido. También hay unos muy astros que hasta de pronto ustedes escriben, no sé, de pronto un tipo de consejo o algo, también se lo pueden dar en cuanto a conducción, que ahí es donde yo aprendí, recomendable. Y por otra parte, pues mi propio grupo que se llama Social Motors, que yo lo fundé, y pues hasta ahí voy con el proceso y me pareció una experiencia bonita. Y aparte, mi Instagram también. Entonces para acá se los va a dejar mi compañero para que también vayan y me sigan. Muchas gracias y suscríbanse y síganlos mucho. Y también a Ruta 94. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Esto fue todo por el día de hoy, que hayan aprendido un poco y que se hayan podido asesorar un poco de este gran tema. Entonces, como les dijo Esteban, recuerden suscribirse, unirse a todas las redes sociales que les he dejado acá abajo en la descripción y acá en el video. Y nos vemos en una próxima ocasión.